No importa si no tiene trabajo, los hombres coreanos suelen pensar que deben cuidar a su pareja. Si hablas bien el inglés, tendrás más posibilidades de contactar a coreanos a través de las aplicaciones de intercambio de idiomas. Pero algunos ven a las mujeres latinas como alguien con quien es fácil divertirse y pasar una noche. Hola a todos, esto es Ari Spanish. El título de hoy es llamativo, ¿verdad? Puede parecer que estoy diciendo algo absurdo, ¿no es así? Es cierto. Hoy quiero hablarles sobre algo que podría ser útil para aquellas que desean hacer amigos coreanos, encontrar un novio o incluso casarse. Esto es solo mi opinión personal, basada en lo que me han dicho personas coreanas que he conocido, mi propia experiencia y la experiencia de otras personas también. Quiero aclarar que no estoy generalizando y que no se trata de una verdad absoluta. Incluso en pleno siglo XXI, esto sigue ocurriendo en Corea del Sur. Pero lo más importante es escuchar también las opiniones de muchas de ustedes. Así que empecemos, chicas. Primero, la sociedad coreana es muy competitiva. Por eso, tanto hombres como mujeres prefieren una pareja con un buen salario. Por lo tanto, los hombres también les parece ideal encontrar a una mujer con una buena profesión. Sin embargo, si la mujer es realmente una buena persona, no importa si no tiene trabajo. Los hombres coreanos suelen pensar que deben cuidar a su pareja. Aunque se busca la igualdad de género, los hombres aceptan sin problema que las mujeres no vayan al ejército. Pero por otro lado, si se trata de una mujer latina que es una buena persona, tiene una oportunidad. La definición de buena persona es alguien que realmente ame a su novio o esposo y que siempre lo apoye y confíe en él como pareja, si estamos hablando en un país como en Corea del Sur. Pero también este tipo de comportamientos de ser buena persona puede aplicarse en Latinoamérica, en algunos casos. Ahora, segundo lugar, hablemos del idioma. Y es que lo tengo que mencionar. Muchos coreanos no aprenden español, así que no tienen muchas oportunidades de conocer a mujeres latinas. Ellos estudian inglés, más que nosotras, y generalmente su nivel de inglés es mucho mejor que el de los latinoamericanos. Y me atrevo a decir que también un poco mejor que el de los japoneses. Pero bueno, ese es otro tema. Si hablas bien el inglés, tendrás más posibilidades de contactar a coreanos a través de las aplicaciones de intercambio de idiomas. Pero por otro lado, si encuentras a un coreano que habla bien el español, ojo aquí. La posibilidad de que se convierta en tu novio podría ser menor. ¿Esto por qué pasa? Se debe a que la fluidez del español del coreano indica que ya ha tenido muchas interacciones con personas de América Latina. Si encajas en sus preferencias, tal vez hay una posibilidad, pero si no, es probable que solo sean buenos amigos. En tercer lugar, creo que hay algo que algunos hombres coreanos sí deberían cambiar. Y no son todos los hombres coreanos, repito. Pero algunos ven a las mujeres latinas como alguien con quien es fácil divertirse y pasar una noche, o también conocido como el one night. Y ojo, chicas, es que realmente muchas mujeres latinas que viajan a Corea del Sur han pasado por estas cosas y salen lastimadas. No duermas con un coreano el mismo día que lo conoces. Toma nota. Si lo que quieres es pasar una noche con él, entonces deben conocerse mejor y entenderse mutuamente. Debes hacerles sentir que eres tan cuidadosa y precavida como las mujeres coreanas. Cuando inician una relación, claro. Cuanto más lo hagas, más probable será que se convierta en tu novio en un futuro. Pero en serio, chicas, esto no es de manera general. Realmente lo estoy diciendo porque pasa. Y puede pasar y ya ha pasado, realmente. He notado que algunos novios coreanos pueden tener la impresión de que al tener una novia latina, piensan que no necesitarán gastar tanto en regalos o detalles costosos. Es posible que piensen que no nos gustan las cosas de buena calidad o como muy costosas. Sin embargo, es importante recordar que, al igual que las mujeres coreanas, también valoramos y apreciamos los buenos detalles
y sobre todo la calidad de los regalos. La cultura puede influir en nuestras expectativas, pero eso no significa que no merezcamos o no disfrutemos de cosas de buena calidad. Así que pónganse trucha, chicas, ¿eh? En cuarto lugar, si te gustan demasiado los cantantes, actores coreanos, te será difícil tener un verdadero novio coreano. Obvio, en algunos casos, pero es que realmente pasa en la mayoría. Esto aplica para quienes llenan su Facebook de publicaciones sobre los cantantes y actores coreanos. Seamos realistas, a los hombres coreanos no les gustan las mujeres que son excesivamente fanáticas de los idols. Los coreanos no llenan sus blogs o Facebook con publicaciones sobre los cantantes o actores como lo hacemos nosotros los latinos. Solo algunos fanáticos extremos lo hacen. Además, pueden ver a esas mujeres, o sea, me refiero a las mujeres que se la pasan publicando cosas de idols, las pueden ver como personas que no se ocupan de sus propias responsabilidades. Por ejemplo, si tu Facebook está lleno de fotos y publicaciones sobre los idols o personas famosas, será difícil que te consideren una buena amiga. Y repito, no es en todos los casos. Porque también he conocido personas que les gusta ese tipo de, digamos, el ámbito del K-pop, los idols y así, y tienen a su esposo coreano y no pasa nada. Pero sí puede pasar que a esos coreanos, otros diferentes, realmente no les interesa a las chicas que se la pasan publicando ese tipo de cosas. Ahora vamos con el quinto lugar, chicas. A los hombres coreanos no les gustan las selfies que muestran demasiado el busto. Y ya saben a qué tipo de fotos me refiero. Solo los playboys que buscan pasar una noche con una latina disfrutarán de esas fotos y querrán ser amigos tuyos, con la intención de tener, ya sabes, el one night o una aventura. En nuestro país no es un gran problema ese tipo de despedidas, pero en Corea es diferente. Prefieren una sensualidad moderada. También les gustan las mujeres adorables. Y bueno, también las mujeres latinas puede pasar que no solemos ser muy coquetas, pero a los hombres coreanos les gustan las mujeres que lo son. O sea, coquetas, me refiero a que se vean como muy que se vean muy femeninas. O que les digan, ¡opa! ¡opa! De manera cariñosa, claro, ¿no? Así como chiqueado. Pero también pueden encontrar atractiva a una mujer vestida de manera profesional. Como una oficinista, tal vez. Entonces, las mujeres que se visten de forma muy reveladora, o sea, mostrando atributos, suelen ser vistas solo como una diversión temporal y no las consideran como novias o esposas porque piensan que esas mujeres se comportarán igual con otros hombres. En sexto lugar, a los hombres coreanos les gustan las mujeres que los cuidan bien, como las mujeres japonesas. Y sí parece que hay un complejo de Edipo medio atorado por ahí, o tal vez los veas como algo machista, lo que te voy a decir, pero repito, no es en todos los casos, pero en pleno siglo XXI puedes encontrar hombres así. En muchas familias coreanas, las mujeres hacen la mayoría de las tareas del hogar. Claro, los tiempos están cambiando y cada vez hay más hombres que ayudan en casa, o sea, se involucran más a las tareas del hogar. Pero ojo aquí, todavía hay muchos hombres coreanos que no se involucran exactamente en las tareas del hogar. En Corea, las mujeres suelen cuidar mucho de sus parejas. Me refiero a que preparan almuerzos con esmero para ir de picnic o se encargan del estilo de ropa de su propio novio. Siempre recuerdan las fechas importantes y quieren pasar tiempo agradable con su pareja. Esto puede ser un poco diferente a como las mujeres latinas tratamos a nuestra pareja. No digo que no seamos cariñosas con nuestra pareja, pero realmente las coreanas la hacen de una manera como que si fuera su hijo pequeño. Incluso en Japón, las japonesas suelen poner los calcetines a su novio. Pero Corea no llega a ese extremo. Sin embargo, las mujeres sí cuidan mucho de sus novios y esposos. Entonces, todavía se encargan de elegir y ajustar bien la corbata de su pareja. Finalmente, aunque los K-dramas no siempre muestran un romance realista, hay algunos aspectos que sí reflejan la realidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando una persona se separa de alguien que amaba realmente,
La herida puede ser tan profunda que pasa un mes entero llorando o bebiendo. Los sentimientos de amor pueden ser tan intensos y por eso hay canciones como Menal Surya habla de las personas que literalmente pues beben todos los días debido al dolor de la ruptura. En esos casos es común que bajo los efectos del alcohol pues llamen a su ex para pedirle volver. Y esto muestra que al iniciar una relación romántica pues no es fácil y romperla de inmediato pues tampoco, ya que muchas personas consideran el amor con mucha seriedad. Entonces, chicas, realmente no es fácil salir con alguien en la sociedad coreana. Además, los coreanos tienen una palabra especial, jong, que representa un sentimiento más allá del amor, como afecto o cariño. Es un sentimiento tan profundo que puede dificultar la ruptura incluso cuando ya no hay amor. Los coreanos suelen decir Gunume jong demune, como por ese maldito jong, así, refiriéndose a la dificultad de romper debido a ese sentimiento especial. Es un concepto que para nosotros como extranjeros puede ser difícil de entender, pero realmente es muy significativo para los coreanos. Y hasta aquí terminamos. He compartido algunas opiniones sobre los hombres coreanos, o sea, como qué es lo que piensan por el comportamiento que tenemos las latinas a veces y ellos pues al compararlo con el de las coreanas. Entonces yo quiero saber qué les parece este tema, les resulta interesante. Comenten sus críticas, sus puntos de vista, todo, quiero leerlas. Si hay algo más que quieran saber, déjenme el comentario también. Compartiré más mis opiniones según a lo que yo entiendo de la cultura coreana, lo que he experimentado y vivenciado. Y obviamente pues en esta estancia he conocido personas que pues explican ese tipo de temas como el video de hoy. Así que chicas, gracias por verme y nos vemos en otro video. ¡Chao!